Bien, hermano, vamos a entrar en esta parte de la meditación de la palabra. Yo siempre he dicho, hermano, y creo firmemente y oro, porque estos minutos el Señor los utilice. Todo el culto es una bendición, pero porque el Señor los utilice, porque si el Señor no está en la predicación no sirve para nada. Bien, hermanos. Pablo escribiendo a los Corintios, en 2 Corintios 13:5, vamos a mirar ese pasaje. Tengo varios pasajes para hoy interesantes. 2 Corintios 13:5, él dijo lo siguiente a la iglesia, y claro, nosotros también. Aunque él escribió esto hace casi 20 siglos, es para nosotros también. Dice él así, 2 Corintios 13:5, dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Pero sustancialmente lo que el apóstol está diciendo aquí es que uno tiene que examinarse, tiene que probarse, tiene que mirar su corazón, tiene que todos los días calcular y pesar nuestra relación con Dios, nuestra fe. Comenzamos entonces un nuevo año y es bueno examinarnos sobre lo que hemos logrado hasta ahora y qué cosa podemos mejorar. Y quiero proponer a ustedes el siguiente lema, que en palabras sencillas y claras resume el trabajo que podemos realizar este nuevo año. ¿Cuál puede ser nuestro lema de este nuevo año? El de cada uno es orar, vivir, anunciar. 3 palabras para este nuevo año. Orando, viviendo, anunciando. Pensemos en la primera. Orando. Nosotros necesitamos la oración. El propio Señor Jesucristo fue un hombre de oración. Nunca dio un paso sin buscar la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo nunca hizo nada sin buscar la voluntad de Dios. Desde que Él se levantaba en la madrugada, pensaba en Dios y buscaba a Dios. No era como nosotros, que a veces nos levantamos llenos de 1000 afanes, pensando en el trabajo, pensando en 1000 cosas y no oramos. Desde que él se levantaba lo hacía. Cuando inició su ministerio público, por ejemplo, Lucas 4:1, cuando él comenzó su ministerio público, su trabajo, a desarrollar la misión que Dios le había dado, ¿qué hizo el Señor? En Lucas 4:1 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días y era tentado por el diablo. Y bueno, sigue el relato. Entonces el Señor fue bautizado e inmediatamente el Espíritu Santo lo guió a dedicarse a la oración, porque él sabía la tremenda tarea que tenía por delante y cómo tenía que desempeñarla de la mejor manera posible. Así que él oró y ayunó. Luego, cuando llamó a su equipo de colaboradores, Lucas 6:12, cuando el Señor llamó a su equipo de colaboradores, porque Él no hizo el trabajo solo. Entonces, dice aquí Lucas 6:12, en aquellos días Él fue al monte a orar. Y pasó la noche orando a Dios.
Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y empieza a numerarlos, a los apóstoles, sus colaboradores en la misión. Cuando se enfrentó a la prueba más aguda de su misión, en víspera de su crucifixión, ahí en Lucas 22:39, solamente estoy mencionando unos versículos porque pues hay muchos, pero en Lucas 22:39, cuando era el tiempo cumplido para iniciar su sacrificio por nosotros, dice, y saliendo se fue como solía, o sea, como era su costumbre, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Es decir, él sabía que se iba a enfrentar a una prueba dura, tenía que cargar con los pecados de todos nosotros, él, que nunca cometió pecado. Y por eso le pide al Señor que si hay otra manera, pues, de salvarnos, pero que de todas maneras se somete a la voluntad de Dios. Y se apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. No eran gotas de sangre, sino que el sudor era como gotas de sangre, dice allí. Bien, después de su resurrección, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, ¿qué estaban haciendo los discípulos cuando el Espíritu Santo descendió como la promesa del Padre? Hechos 1:14. Hechos 1:14. Hechos 1:14. Aquí está primeramente el pasaje de la elección del sucesor de Judas, ¿no? Pero ¿qué estaban haciendo los discípulos después de la crucifixión de Jesús, después de su resurrección? Dice allí, todos estos, y menciona una lista grande, vamos a leer desde el 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Cuando ya el Señor se despidió de ellos, se ascendió a los cielos. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, o sea, los hijos de José y María. Bien, luego los discípulos predicaron el evangelio y fueron fortalecidos y también fueron perseguidos. ¿Y qué tuvieron que hacer? Orar a Dios. Hechos 4:24, más adelante. El pasaje del capítulo 4 dice que Pedro y Juan fueron capturados, azotados, y les prohibieron que predicara el evangelio. ¿Y ellos qué hicieron? Hechos 4:23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas?
Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Porque la muerte de Jesús fue un plan perfecto de Dios. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Entonces los discípulos le piden al Señor, como soberano, que les dé valor y que puedan con entusiasmo y arrojo seguir predicando el Evangelio. Que no se asusten ni se amedranten ante las amenazas de los que los perseguían. Y así vencieron obstáculos. Entonces, mire, hermano, si esto fue así con Jesús y sus apóstoles, ¿cuánto más con nosotros tenemos que orar? Nosotros no podemos enfrentar este nuevo año sin orar a Dios. Y poca oración es el camino al fracaso. Si usted quiere que le vaya mal este año, no ore. Y verá, como cristiano que es, por supuesto que uno tiene que orar por uno mismo, pero nunca puede olvidar la iglesia. Tenemos la responsabilidad de orar por la comunidad, por cada uno de nosotros que somos los creyentes, porque usted es un miembro del cuerpo de Cristo. Todos los hermanos somos miembros del cuerpo de Cristo. Usted es parte de este cuerpo y es responsable por este cuerpo y debe orar y querer lo mejor para la iglesia, porque usted es un miembro del cuerpo de Cristo. Así las cosas, hermanos, entonces una meta para el año que entra. Una meta. Algunos están en contra de las metas porque hay gente que se pone metas y nunca las cumple. Algunos dicen, yo voy a rebajar 20 kilos este año y nunca lo cumplen. Pero podemos cumplir metas. Una meta. No pasar un solo día sin orar por nuestro crecimiento personal y el crecimiento de la iglesia. ¿Qué les parece? No pasar un solo día sin orar, sin buscar al Señor y pedirle por nosotros mismos, por nuestra iglesia, por nuestros hermanos en la fe, ¿no? Porque el lema es orando, viviendo y anunciando, ¿no? Además, el Señor dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas, dijo el Señor. Es decir, levántese no a pensar en cuánta plata va a ganar, cuántos negocios va a hacer. Levántese pensando en el Señor, porque es que lo demás viene por añadidura. Cuando usted busca primeramente lo más importante, el reino de Dios, y el reino de Dios es la iglesia y una vida cristiana que tenemos que practicar. La segunda parte del lema, viviendo. ¿Qué quiero decir con esto de viviendo? Me refiero a vivir el Evangelio. Con esto quiero decir que la vida de Cristo debe manifestarse, debe verse en la vida diaria, en nuestra vida. Alguien me dijo, no sé cómo es el dicho, ¿no? Pero es algo así como, uno no solamente debe decir que es cristiano, sino parecerlo, ¿no? Porque debe parecerlo, que sí verdaderamente es un cristiano. ¿Y por qué razón? Porque es que nosotros somos nuevas personas. La palabra dice, el que está en Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasan o están pasando y todas son hechas nuevas.
porque ahora tenemos el Espíritu Santo y hemos nacido de nuevo. Si nosotros no vivimos lo que predicamos, nuestras oraciones van a ser débiles y nuestro testimonio inútil, porque nadie nos va a creer. Y esto sí que me da miedo, porque nosotros estamos todos los días hablando con inconversos, con gente que no tiene a Cristo. Hay negocios, hay tratos, hay relaciones. Los inconversos a veces fallan, cometen pecados, hacen cosas terribles. A veces el diablo nos tienta, entramos en problemas y daña nuestro testimonio, el demonio, porque no estamos orando y tratando de buscar al Señor y tratar de vivir una vida que verdaderamente la gente pueda decir: este hombre es un cristiano, esta mujer es una cristiana. No, pero si nos ven, hermano, en el mundo y haciendo las cosas malas, pues nadie nos va a creer. Y eso implica entonces que tenemos que obedecer a Dios como Él manda. Miremos Primera de Pedro 1:14. Primera de Pedro 1:14. Porque este es un versículo que nos habla de eso, de vivir la vida cristiana. 1:14. Dice: como hijos obedientes, como hijos obedientes, como un hijo que ama a su padre y le obedece, así debemos obedecer a nuestro Padre Celestial. Y ahora sí que de verdad, porque es que ahora sí de verdad somos hijos de Dios. Porque Juan 1:12 dice que a los que creen en el Señor Jesucristo, Dios les da el derecho de ser hijos de Dios. Porque son nacidos no por voluntad de hombre ni de mujer, sino son nacidos del Espíritu Santo. Por eso somos hijos de Dios. Entonces dice aquí, como hijos obedientes, como un hijo que ama a su padre. No es una obediencia por el simple deber. Es decir, uno no se levanta y dice: ¿verdad que soy cristiano? Y el diablo le pone la primera tentación para decir mentiras o robar o ser chismoso. Y entonces, ¿verdad? No, pues sí, no debo de hacerlo. No, no es simplemente por eso, porque es una obediencia que debe ser nacida del amor a Dios. Amamos a Dios, estamos agradecidos con Él. Obedecemos la palabra porque yo amo a Cristo y quiero agradar al Señor. Y por eso sigue diciendo ahí el versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Y la palabra conformar significa no dejarnos amoldar, no dejarnos meter en el molde del mundo. Eso quiere decir no os conforméis. No se amolden a los deseos pecaminosos. No podemos hacer las cosas que hacíamos cuando éramos paganos, cuando vivíamos sin Cristo, ¿no? Aunque éramos religiosos, pero realmente no, a Dios no lo teníamos en el corazón como ahora. Antes de experimentar esta salvación, vivíamos en idolatrías, en el desorden sexual, esclavos del vicio. Éramos envidiosos, vanidosos, codiciosos y muchas cosas más. Era una vida desastrosa. Esa vida que vivíamos antes mostraba la profunda ignorancia. Pero venido el conocimiento de Cristo, el tiempo de la ceguera pasó. Porque sigue diciendo el versículo 14, ¿no? A los que antes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. El apóstol Pablo cometió pecados terribles, ¿no? Y él decía un día, orando, y estaba en una de sus epístolas, dice: Señor, perdóname, porque lo que yo hice lo hice por ignorancia, estando en incredulidad.
Y nosotros cometimos muchas cosas por ignorancia, por la incredulidad, ¿no? Por no decir por la brutalidad en que nos sume el pecado. Cuando el Evangelio está oculto, cuando no lo conocemos, hay ignorancia. No hay verdadera comprensión de la fe. No entendemos realmente quién es Dios. Y como decía Lutero, el reformador, cuando hay ignorancia, cada cual se inventa su propio camino hacia el cielo. Y eso es lo que tenemos hoy. Cada quien quiere inventarse su propia religión, su propio Dios y su propio camino. Pero no es en un solo camino, Jesucristo y lo que Él nos ha enseñado en las Escrituras. Y sigue diciendo aquí el apóstol Pedro que Dios nos ha llamado a la santidad. En el versículo 15. Entonces, dice él, ustedes son hijos obedientes. No se dejen amoldar por el mundo. No hagan las cosas que antes hacían porque ustedes eran ignorantes. Ahora sí tienen el conocimiento y la verdad. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces el Señor nos llama a la santidad. Apenas lo normal, lo natural de un cristiano. Y aquí la razón es porque Dios es un Dios santo y Él es nuestro Padre y nosotros sus hijos. Pero no habrá santidad si no hay obediencia a la palabra de Dios. ¿No? Si no hay obediencia a la palabra de Dios, no habrá santidad. Y si no hay santidad, no seremos como Dios, ni agradaremos a nuestro Padre, ni podremos obedecerle. Entonces, una meta sobre esto para el año que entra, una segunda meta, esforzarnos cada día obedeciendo al Señor para poder vivir llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es eso de llenos del Espíritu Santo? Es estar lleno de Dios. Cuando uno está lleno de Dios, uno tiene fe, es optimista, está alegre, enfrenta las pruebas con la gracia de Dios, las dificultades, los sufrimientos, el dolor. El Señor nos va sacando adelante porque estamos llenos del Espíritu Santo. De manera que cada vez que usted hace algo que está ordenado aquí en la palabra, usted está demostrando que es un santo y que es un verdadero hijo de Dios. Y por eso hablamos de vivir la palabra, de vivir el Evangelio. Tenemos que vivir el Evangelio. Si no, nadie nos va a creer. Y el tercer aspecto del lema, orando, viviendo, el tercero es anunciando. Anunciando el Evangelio. Una persona puede ser un gran cristiano y dar un buen testimonio, pero si no habla de Cristo será de poca utilidad en el reino de Dios. Y para mí, hermanos, todos los días es un dolor, ¿no? Porque cuando yo me convertí a Cristo, yo me acuerdo que yo cargaba los bajos de literatura y le daba literatura a todo el mundo. Yo quería que todos experimentaran lo que yo había experimentado y que todos conocieran a Cristo como yo lo había conocido, habiendo sido muy católico. Y entonces iba y hablaba de Cristo. Y la respuesta era, no estoy interesado. Entonces eso desanima terriblemente en un mundo incrédulo. Pero nosotros tenemos que hacerlo, tenemos que pedirle a nuestro Señor. Porque si no vamos a ser poco útiles en el reino de Dios. Y quiero que veamos el pasaje que ya se leyó en la escuela dominical, que es Romanos 10:13. Romanos 10:13.
A ver, voy a decir algo aquí que tiene que ver con la fe reformada. Aquí ya hay muchos que han oído mucho de la reforma, ¿no? De las 4 solas, de las doctrinas de la gracia. Y alguna vez la Iglesia Reformada recibió una tremenda crítica. Los arminianos, o sea, los carismáticos y pentecostales y católicos, sobre todo los pentecostales y carismáticos, dijeron que nosotros estábamos equivocados, porque los calvinistas están equivocados. Las iglesias reformadas son calvinistas, no porque seguimos a un hombre que se llamaba Juan Calvino, sino porque apreciamos los escritos que él como hombre de Dios puso a la luz pública sobre la doctrina de la gracia. Y entonces ellos dijeron, el calvinismo mata el evangelismo. Fue la crítica. Ustedes, las iglesias bautistas reformadas, están acabando con la evangelización. ¿Por qué? Porque es que nosotros decimos, pues como somos predestinados, como Dios es el que elige, pues yo qué puedo hacer, hermano. Entonces, caímos de brazos, caímos de entusiasmo y no entendemos que en el plan de Dios los predestinados tienen que ser evangelizados y que ese trabajo lo tiene que hacer usted. Con la ayuda del Espíritu Santo, claro, si Él no está no hay nada. Entonces, aquí en Romanos 10, 13, 17 está la respuesta, ¿no? ¿Qué dice allí? Dice, y son unas palabras de sentido común. Lo que dice aquí es una cosa de sentido común. No necesita ser demasiado inteligente para entenderlo. ¿Qué dice allí? Dice, primero, para que la gente pueda invocar a Dios tiene que primero creer en Él. Versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Apenas obvio. Es absurdo pedirle a la gente que oren a un Dios en el cual no creen. La gente tiene que conocer a Cristo para que oren verdaderamente al Señor y no sigan siendo unos mojigatos religiosos rezando el rosario todos los días, o como decía alguien, yo no sé qué, el dicho popular ¿no? Hay gente que le hace morcillas al diablo con todas sus oraciones. Para una verdadera oración a Dios es otra cosa diferente. Para que la gente pueda invocar a Dios tiene que primero creer en Él. Apenas lógico. Pero para que crean en Él tienen que primero oír el Evangelio, como sigue diciendo ahí. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo la gente va a creer en alguien que nunca han oído? Tiene que haber un conocimiento, porque uno no puede creer en lo que no conoce. Pero para que la gente pueda oír debe haber quien predique, como dice el versículo. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿No? Naturalmente que tiene que haber un mensaje, el cual la gente debe de oír. Pero para que alguien predique debe ser enviado, como dice el versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? No enviado por los hombres simplemente, sino enviados por Dios mismo, como con el mensaje del Señor. Cada uno de nosotros somos enviados por el Señor a compartir la buena nueva de salvación. Estamos en esa necesidad, porque la gente ni va a invocar a Dios, porque no saben de qué le estamos hablando,
No van a creer porque no les hemos explicado el Evangelio y no van a creer porque tampoco les hemos enseñado nada. Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo. La palabra de Dios es un medio de gracia, el principal medio de gracia. Por eso el Señor, hay muchos pasajes que dicen que la palabra del Señor no volverá vacía, o produce salvación o afirma la condenación, bien del que cree o del que no cree. El Espíritu Santo usa la predicación y da fe a aquellos que por la gracia soberana son llamados a la salvación. Entonces, uno busca las oportunidades, habla de Cristo de manera natural y sobre todo con la gente que ya uno conoce. Entonces uno le dice, mira, ¿cómo te parece? Yo voy a una iglesia allá en las autopistas, mira, y pues quiero decirte que yo antes vivía una vida así y así, desde que conocí a Cristo, pues todas las cosas son diferentes. ¿Qué le parece? ¿Qué opinión tiene? Ah, no, pues muy interesante. Ah, bueno, pues mire, la cosa es así y así y así y así. Así es que hay que hacerlo de manera natural. Entonces, una meta. Cada día buscar la oportunidad para hablarle a alguien de Cristo. Cada día. Ahora mire, hermano, no es una excusa lo que voy a decir, porque como yo le decía, yo tengo, como decía Pablo, profundo dolor en mi corazón. Pero cuando uno llega al ministerio, cuando uno se hace pastor, como que el círculo se cierra un poco, porque entonces ya todas las relaciones que uno tiene son los creyentes de la iglesia. Pero cuando uno no es pastor o no es nada de esto, uno tiene más relaciones con la gente, ¿no? Si es político, pues tiene muchas. Si es ingeniero, tiene muchas con sus negocios. Si es vendedor, conoce a mucha gente, etcétera, etcétera. Entonces tenemos grandes oportunidades para hablar del Señor. Y el asunto, hermano, es que si no nos lo proponemos, nunca lo haremos. Y Dios no nos usará para traer sus otras ovejas al rebaño. Entonces, como dicen por ahí, tiene que haber una actitud intencional. Yo tengo que querer hacer esto. Tengo que pedirle a nuestro Señor que me ayude a ver cómo yo puedo comunicar las buenas nuevas de salvación a otras personas. Pero hay que proponérselo uno, si no, no lo va a hacer. El Señor lo necesita a usted para traer las ovejas al rebaño. Eso lo dijo el Señor en Juan 10:14. Juan 10:14. Juan 10:14. Mire lo que dijo el Señor. Yo soy el buen pastor. Juan 10:14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Es decir, el Señor conoce los que son salvos, los que son sus ovejas, los que son elegidos por la gracia de Dios, los que pertenecen al rebaño. Dice, y las mías me conocen. Claro, nosotros conocemos a nuestro pastor, al Señor, porque lo hemos recibido en el corazón y tenemos una relación con nuestro pastor, que es Jesucristo, nuestro Salvador. Dice el Señor, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, porque dio su vida en la cruz para salvarnos. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Y aquí se está refiriendo a los que no son judíos, a los gentiles. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Yo estoy aquí porque alguna vez alguien se acercó y me dijo, me acuerdo tanto que era un pentecostal de pocas letras, realmente era un hombre poco instruido y en su estilo.
casi campesino. Un día me dijo, mire, ¿sabe qué? El mundo se va a acabar. Arrepiéntase y crea en Cristo. Y me entregó una literatura. Y buenos días y buenas tardes, señor, y se fue. Y este señor, ¿quién es? ¿Y por qué esto aquí tan raro? En todo caso, esas palabras fueron poderosas. El Espíritu Santo las usó y empezó a inquietarme. Entonces, hermano, como conclusión a esto, propongámonos iniciar este nuevo año así. Orando, viviendo, anunciando. El lema, orando, viviendo el Evangelio, anunciando. Si este año usted no oró con conciencia por su propio crecimiento y el de la iglesia, propóngaselo ahora con la ayuda del Señor, orar cada día. Porque de pronto este año usted oró irregularmente, ¿no? Tiene que salir temprano para el trabajo, corriendo, tiene que cuadrar todas las cosas, se acostó tarde, está muy temprano, tiene que correr, hay mucha pereza, hay mucho sueño, y se fue al trabajo y no oró. Y en el trabajo sí que menos, hermano, ¿verdad? O en la noche, yo no sé, algunos dicen que les gusta orar es por la noche. Bueno, lo felicito, pues si no está tan cansado y no tiene mucho sueño. Pero propóngaselo ahora con la ayuda del Señor, si este año no lo hizo con conciencia. Si este año hubo situaciones en las cuales usted no obedeció la palabra, pues podemos este año hacer el propósito de obedecer. No deje que ningún pecado se anide en su corazón, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Es cuando uno peca y uno sabe que eso no está bien, está prohibido en la palabra, pero yo lo acaricio, ese pecado lo acaricio y lo dejo que forme nido en mi corazón, y ese pecado me va a destruir y no me va a dejar ni orar ni vivir el Evangelio. Y tercero, busque la oportunidad de compartir con otras personas las buenas nuevas. Esta semana conocí una señora que va en el día a 2 misas. Vive de cabeza en la iglesia católica. Va a doble misa, ¿no? Religiosa tremendamente, y estoy buscando la manera como le entro, ¿no? Porque ya le han intentado hablar y dice, no, usted no me venga a convencer a mí que yo soy católica, apostólica y remala, como dicen. No me venga a convencer aquí, yo no quiero nada de eso, hermano, yo no quiero nada de eso. Entonces, hermano, mire, busquemos la oportunidad de compartir con otras personas las buenas nuevas. Sé que es difícil, pero con la ayuda del Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros se puede lograr. A veces yo pienso, si será que no confiamos en el Señor ni en el Espíritu Santo. Ahora, pues claro que hay que tener sabiduría. Pidámosle al Señor que nos dé la sabiduría para saber cómo entrar a cada persona, porque cada persona es diferente, ¿no es cierto? Conocerla un poco y mirar a ver cuál es su flanco débil y entrar por ahí y orando a Dios para que podamos anunciar el Evangelio. Sé que es difícil, pero como digo, con la ayuda del Espíritu Santo se puede lograr. Finalmente, termino con un versículo. El Señor dijo a sus discípulos en Juan 15:14 algo. Juan 15:14. Juan 15:14. Juan 15:14. Vale la pena desde el 13, dice. Juan 15:13, dice el Señor. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El Señor Jesucristo fue a la cruz, derramó su sangre, sufrió todo el desprecio y el suplicio para salvarlo a usted y perdonar sus pecados, para amistarnos con Dios y reconciliarnos con Dios. ¿Hay un amor mayor que ese?
el propio Hijo de Dios. Y el 14 dice, vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Entonces el Señor de Jesucristo dice, todo he hecho esto por usted. ¿Usted está muy agradecido? Bueno, es mi amigo. Bueno, somos amigos, pero tiene que obedecer lo que yo le mando. Porque si no, es imposible. Entonces, hermano, recuerde el lema: orando, viviendo, anunciando. Y cada uno tiene una meta: orando todos los días. No deje que el trabajo y las cosas le quiten el tiempo que necesita para orar. Viviendo el Evangelio, obedeciendo la palabra, porque hermanos, si yo voy a evangelizar a alguien y la persona sabe que soy mentiroso, entonces le estoy haciendo morcillas al diablo. O si sabe que soy rencoroso, que soy ladrón, que soy grosero, que soy mal marido, o mala mujer, o mal hijo, etcétera, etcétera, pues ¿en qué estoy viviendo el Evangelio? Y anunciando con la gracia de Dios a toda persona que le podamos hablar. Propongámonos a iniciar este nuevo año así, este nuevo año de esa manera, con esas metas. Vamos a orar.